Buen día para todos, continuando con el curso aquí del desarrollo de una aplicación web full stack con Spring Boot y Angular. Pues el día de hoy les tengo ya acá el ejercicio a resolver. ¿Qué vamos a hacer en este video? Como bien yo les dije que no era necesario utilizar una base de datos, pero si queríamos podíamos utilizarla. Pues como vamos a intentar hacer la conexión con varios gestores de bases de datos, pues me parece buena idea hacer la sentencia SQL general, la cual nos va a servir para cualquier gestor de bases de datos SQL como Postgres, MariaDB, MySQL, de pronto SQL Server o Oracle, que es lo mismo, lo que vamos a hacer para todas, y montarlo en uno de esos gestores, en cualquiera. Y ya para utilizar Data JPA lo explicaremos sin ningún tipo de tabla, utilizando otros gestores. Así que bueno, vamos a leer el ejercicio y después plantearemos el modelo de entidad-relación. Dice acá, deberás construir una aplicación web completa, tanto backend como frontend, que permita registrar médicos y pacientes, y poder asignar una cita a un paciente. Es decir, necesitamos tres tablas, médico, paciente y cita. En esencia deberás desarrollar el CRUD tanto de médicos como de pacientes, es decir, vamos a poder insertar, eliminar, leer y actualizar médicos y pacientes. Bueno, acá nos muestra que la información a registrar de cada cliente, de cada entidad es para el médico. Tenemos el nombre completo y nos da el tipo de dato, la identificación, el tipo de identificación, el número de tarjeta profesional, los años de experiencias, la especialidad, la hora de atención, la hora en que inicia a atender la hora. Acá nos dice que pues, el médico atiende todos los días, de domingo a domingo, y la hora fin de atención por día. Para el paciente tenemos el nombre completo, la fecha de nacimiento, la identificación y el tipo de identificación. Además tenemos la EPS a la que está afiliado y la historia clínica, que va a ser de tipo texto. Así que bueno, vamos a crear estas dos tablas y después seguiremos leyendo. Voy a utilizar en este caso MariaDB para crear pues la base de datos. Y voy a darle aquí en Shell. Estando aquí lo voy a hacer MySQL -u root -p. Para instalar el servidor SAM, este servicio, pues tengo ya un video en el canal, el cual pues les voy a estar compartiendo a continuación. Listo. Contraseña no tengo y voy a crearme aquí, por ejemplo, comando create database, aplicación, web, full stack. Es un nombre largo, pero nos va a servir. Y ahora lo que voy a hacer es usar esa base de datos con el comando use y el nombre de la base de datos que acabamos de crear. Y ya aquí nos dice el gestor MariaDB que estamos dentro de esa base de datos. Vamos a crearnos esta tabla médico. Create table médico. No debemos utilizar ningún tipo de acento como tildes o esas cosas. Y dice que tenemos el nombre completo. Entonces vamos a colocar nombre completo. Va a ser un varchar. Primero que todo nosotros también debemos crear una llave primaria, ¿no? Entonces va a ser ID médico. Listo, entonces ese campo ID va a ser ID médico. Entonces nosotros dijimos que íbamos a trabajar todo en inglés, ¿no? Entonces voy a generar un error y voy a crear la tabla ahora sí, create table doctor. Pero sí, vamos a colocarle aquí arriba pues el ID doctor, que va a ser un int auto increment y va a ser la llave primaria. Listo, vamos a crearnos acá el nombre doctor, pero entonces vamos a colocarle doctor name, mejor, como por seguir las mejores prácticas, y esto va a ser de tipo cadena de texto, varchar de unas 35 posiciones y va a ser not null. Posterior a ello, después del nombre pues tenemos el tipo de identificación. Entonces para ello vamos a colocar ID type y este tipo de identificación nos dice que es varchar. Vamos a colocarle de unas 5 por ejemplo.
y not null. Aunque en cada tipo de identificación me parece mejor colocarle solo 2. O sí, mejor dejémosle 5. Listo, después de esto dice que el número de tarjeta de profesional, entonces vamos a colocar number professional card. Y acá nos dice que es una cadena, entonces varchar de unas 10 posiciones y not null. Después de ello tenemos la especialidad, specialty. Y nos dice que también va a ser un varchar. Vamos a colocarle 50 y not null. Y por último nos dice que tenemos la hora, los años de experiencia que nos faltó. Years experience. Y nos dice que es un decimal y debe ser, por ejemplo, de 3,1 y not null. Y por último, hora de inicio de atención, que va a ser de tipo cadena, pero nosotros vamos a manejarlo de tipo número, en este caso, de tipo entero. Entonces vamos acá a hacer attention start time y le vamos a decir que la hora de inicio va a ser un entero y not null. Y también vamos a tener attention end time, que va a ser también un entero y not null. Y listo. Como tal, creo que acá ya tendríamos toda nuestra base de datos, donde tenemos el nombre completo, la identificación, el número de tarjeta profesional, tenemos la especialidad, los años de experiencia, la hora de inicio y la hora de final. Listo, entonces ya tendremos acá nuestra tabla doctor creada. Ahora vamos a crear nuestra tabla pacientes. Create table. Paciente en inglés es patient. Si no estoy mal, creo que es patient. Y al paciente pues también le vamos a colocar su ID patient. Y este va a ser de tipo entero, puede ser. Va a ser auto increment. Y va a ser primary key. Dice que tenemos acá el nombre completo. Patient name. Y vamos a colocarle un varchar de 50. Y not null. También dice que necesitamos nosotros la identificación, ID patient, y la identificación dice que va a ser varchar de unas 20 posiciones y not null. También dice que vamos a tener el ID type patient y ese ID type patient va a ser de tipo cadena. Varchar de 5 posiciones, not null. Y por último, vamos a tener la EPS, va a ser un varchar, y la EPS va a tener 20 caracteres, not null. Y vamos a colocar como último la historia clínica, clinic history, mejor, clinic history. Y nos dice que es de tipo text y not null. Listo. Y dice que tenemos duplicada, correcto, tenemos duplicada esa columna, entonces vamos a volver a hacer todo lo mismo. ID patient. Entonces vamos a colocar es ID type, tipo de identificación del paciente. Y después del tipo de identificación del paciente vamos a usar una nueva que se va a llamar identification. Y va a ser varchar de 15 caracteres y not null. Y después de la identificación, ahí sí vamos a usar el tipo de identificación, la EPS, la historia clínica y listo. Ya tenemos nuestras dos tablas aquí. Entonces, show tables, como siempre embarrándola. Y tenemos acá la tabla doctor y la tabla paciente. Entonces vamos a hacer un describe doctor. Y tenemos esta tabla de aquí. Y vamos a hacer un describe patient.
y tenemos esta otra tabla aquí. Siguiendo con el ejercicio, nos dice: la primera pantalla de la aplicación debe mostrar 3 opciones llamadas pacientes, médicos y citas. Esto ya es del frontend. Al dar clic sobre pacientes, la aplicación deberá mostrar el listado de pacientes existentes o vacío si aún no se ha ingresado ninguno, y permitir agregar un nuevo paciente, editar uno existente o borrar algún paciente. Esto mismo se podrá hacer para el caso de médico. Adicional, al dar clic sobre la opción de citas, se podrá ver las citas asignadas y la posibilidad de asignar una nueva cita. Es decir, necesitamos una tabla citas. Vamos a hacer un create table appointment, que es cita en inglés, y vamos a colocar los campos. Acá necesitamos hacer un análisis de qué campos necesitamos en esta tabla. Listo. Entonces, primero que todo, obviamente en cualquier tabla vamos a tener su llave primaria, y de appointment va a ser de tipo entero, y vamos a tener acá auto increment, y vamos a colocarlo como primary key. Listo. Después de ello, pues vamos a tener que consultar como las citas. A una cita necesitamos asignarle el médico que va a atender el paciente y el paciente. Entonces, doctor, y el doctor va a ser un varchar de 50 caracteres y not null. Y dijimos que necesitamos el patient, el paciente, también va a ser un varchar de 50 caracteres y not null. Listo. Adicional a eso, pues obviamente vamos a necesitar la fecha y la hora, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que las citas, según nos dice acá el ejercicio, no pueden estar en la misma fecha y en la misma hora. Es decir, yo no puedo asignarle a un doctor el día 27 de noviembre una cita a las 9 de la mañana y después asignarle otra cita ese mismo día a las 9 de la mañana. Entonces necesitamos hacer esas validaciones, por eso necesitamos la hora y la fecha. Entonces vamos a entrar fecha y va a ser de tipo date y not null. Vamos a hacer la hora hour de tipo time y not null. Listo, hasta acá tendríamos nuestra tabla creada, pero recordemos que para hacer una cita necesito yo, según el ejercicio, asociar un médico y asociar un paciente. Y en bases de datos relacionales, ¿cómo hacemos esa asociación? Pues con llaves foráneas. Entonces aquí viene a hacer esto de que foreign key, vamos a el qué campo queremos que sea llave primaria. Queremos que sea doctor, perdón, llave foránea. Referencia, que haga referencia a por ejemplo, como les digo yo, a la tabla doctor en su campo ID doctor. Vamos a editar otra llave foránea para asociar el paciente, foreign key, y acá sería patient, que haga referencia a la tabla patient en su ID patient. Y hasta acá deberíamos tener. Y bueno, tenemos acá un error que dice que tenemos un error de sintaxis. Y bueno, aquí este error es porque en la tabla doctor nuestro ID doctor lo tenemos como entero, pero en la tabla que acabamos de crear de appointment lo tenemos como varchar. Entonces debemos cambiar eso. Igual en paciente. Entonces vamos a hacer un alter table. Y bueno, después de ese error que tuvimos, entonces vamos a hacer un alter table mejor. Ahora sí. Vamos a alterar la tabla doctor. Modify. Column. Vamos a poner column. La columna que vamos a modificar es ID doctor. Y le vamos a cambiar su tipo de dato como varchar. De 50, listo. Y vamos a hacer lo mismo, pero acá en vez de doctor vamos a patient. Modify patient. ID patient. Y lo mismo, listo. Entonces si hacemos un describe patient, pues ya lo tenemos varchar. Y si hacemos un describe doctor, ya lo tendríamos como varchar también. Y algo que me acabo de dar cuenta aquí en patient es que no tenemos su fecha de nacimiento. Para ello vamos a hacer un alter table
patient, add column, date of birth, y este va a ser de tipo varchar de 10 y va a ser not null. Listo, y ahora sí vamos a crear nuestra tabla appointment, porque aún no la hemos creado porque recordemos que nos salió un error. Entonces recordemos que es create table appointment, el ID de la cita que va a ser entero autoincrementable, ella de primaria, el doctor, el paciente, la fecha, la hora. Vamos a crear acá la llave foránea, ahora sí, llave foránea. Y lo que teníamos mal en la sentencia anterior es que esto tiene que ir en paréntesis, el campo que quiero que sea llave foránea. Y aquí sí que haga referencia a la tabla doctor en su campo ID doctor. Probemos si nos quedó bien y veamos que ahora sí nos deja. Antes no nos dejaba porque no teníamos los paréntesis. Ahora alter table para agregar la otra llave foránea, la tabla appointment, add foreign key, y la llave foránea se va a ser el campo patient de mi tabla appointment que haga referencia a la tabla patient en su campo ID patient. Y listo, acá ya tenemos nuestra base de datos, así que vamos a ir al phpMyAdmin para comprobarlo. Ya después de estar acá en el phpMyAdmin, pues comprobemos si ya tenemos acá aplicación web full stack, que es esta de aquí. Y vamos a irnos acá en más, vamos a darle en diseñador. Bueno, acá me sale un error que siempre me ha salido con referente a los permisos de mi usuario super administrador. Pero pues acá más o menos se puede ver que tengo tres tablas, ¿no? La tabla doctor, la tabla citas y la tabla paciente, de la cual tengo en relación uno a muchos de paciente a cita y uno a muchos de doctor a cita. Bueno, acá simplemente le voy a dar control C, exit, y ya tenemos nuestra base de datos creada. Bien, ya después de tener nuestra base de datos en cualquier gestor, esta sentencia SQL nos sirve tanto para Postgres, altera un poquito en Oracle, pero es casi lo mismo, y en SQL Server también se altera un poquito, pero es casi el mismo SQL. Entonces, no siendo más, muchas gracias, y el siguiente video pues nosotros ya empezaremos a hacer la planificación de actividades en GitHub.